Cuando yo acabo mi prepa y me voy a Monterrey, no había la oferta educativa que hay hoy en La Laguna. Hoy ya tienes Sí, tanto una muy buena facultad de Derecho y la Universidad de Coahuila muy amplia. Cuando yo terminé la universidad, la facultad de Derecho de la UAC en Torreón, la verdad era muy mala, muy mala. Ni siquiera tenía instalaciones propias, en fin. Obviamente, entonces se fue primero a Francia, digamos que fracasó, por decirlo así. Regresa acá la Procuraduría Fiscal y después de ahí, ¿cómo vuelve a darse la oportunidad? Empiezo en la Procu en el nivel más bajo, Ajá. Con salario mínimo, abogados dictaminadores nos llamábamos, Sí. para el juicio de nulidad fiscal. Ok. Que se defendía, te digo, desde ahí. La primera subprocuraduría estaba yo. Y contestando las demandas de nulidad fiscal, ¿no? Y a los 2 años ya concursé por una beca, pero la concursé con el gobierno francés. Ya no con el CONACYT. En relaciones exteriores haces todo el trámite, inicias, y es un procedimiento muy largo, muy difícil. Y aparte complicado, ¿no? Muy complicado, entran muchos candidatos y vas en etapas y van descartando hasta que quede el número de becas que Francia le dio a México en ese momento. Eran 6. Al menos para humanidades, para donde yo iba, ¿no? Y entonces me gané la beca. ¿Y esa beca era manutención y Esa estudio? cubría todo. Ok. Todo. ¿Eso cuántos años tenía? Sí. 25. 2 Sí, años. ya A está los muy- 25 me fui a París a vivir. ¿Y cuánto tiempo estuvo Pobre, en París? ¿verdad? Sí. En París yo no iba tanto, me quedé 5 años. Ah, ok. Wow, sí estuvo. Porque yo iba por una maestría y la verdad que ya se me abrió la puerta de lograr también inscribir tesis doctoral, que me la aprobaran, que un profesor quisiera ser mi tutor, un profesor de la universidad en Francia, y entonces él mismo, conforme a los trámites, te da una carta solicitando la prórroga de beca, que es algo de verdad bien difícil, y no sé cómo Se logró. se logró. 5 años, entonces domina el Entonces me francés. dijeron entonces dije, entonces voy por el doctorado. Entonces ya me quedé, bueno, ya había empezado el doctorado. Sí. Mientras llegaba la respuesta, hasta que me dicen, ya se autorizó. Y todavía me acuerdo que pregunté yo, ¿por cuánto tiempo? 3, prorrogables. Ajá. O sea, todavía se podía otra. O sea, sí, bueno, en final prorrogué, me quedé 5. 5 años. Entonces el francés lo domina perfecto Sí. a la fecha. Y si va para allá siente que es su casa. Pues no, No sí. tan así, pero no sí. tan así, pero pues sí, me trae muchos recuerdos. Y justo Porque allá... les digo yo, es que era pobre pero feliz. Porque por más que tenía una buena beca, no lo puedo negar, la beca y además, pues en Francia hay muchas posibilidades para los estudiantes, muchos descuentos, ¿no? Sí. Tu transporte mensual, por lo compras por el mes y te cubre todo el metro y los autobuses en la zona de París. Para viajes también hay muchos descuentos cuando eres estudiante. Sí, mientras no te vayas a comer a Comías tenías en los restaurantes universitarios, que hay varios en París, y en la época era el franco, ¿no? Ajá. No existía el euro, ¿no? El franco francés, por decirte algo, pues te costaban 9 francos tu cuponcito para una comida, cuando fuera del restaurante, en cualquier bistró pequeño, pues eran 32. No, Sí, pues no, era estaba muy- bastante. Entonces estaba subsidiado. Viví en la ciudad universitaria de París, que también eran habitaciones subsidiadas. Ok. Entonces, la verdad que muy bien. Como becario, Sí, o sea, fue... Francia a mí me trató muy bien en ese sentido. Y bueno, muy padre porque, pues aún digo, siempre andas corto de dinero, no importa.
pero tu única obligación es estudiar. Entonces les digo, pues era muy feliz. Ay, pues estar corto de dinero caminando por el río Sena, pues cualquiera estaría feliz, ¿no? Claro, yo les decía, yo me iba cuando Navidad, me iba a llorar ahí al borde de la Sena, porque extrañaba. Para acá. Sí, era lo que le iba a decir. ¿En esos 5 años o sea, nunca regresó? Regresé a los 2 años, 7 meses. Ajá. También hay que entender la época. Ahorita para ustedes es más fácil. Como que el mundo Sí, se ha hecho claro. pequeño. Sí. En mi época, ir a Europa era extremadamente caro. Yo no digo que hoy no sea, pero ya tienes, pues desde que empezaron los charters, o tienen muchas posibilidades, o en Hay más oferta plazos, también. hay mucha más oferta. Se achicó un poco esa parte del... Claro. Pero No, y aparte la comunicación. mi ¿no? generación O sea, y la anterior, pues a Europa viajaba la gente que tenía mucho dinero, porque era impensable un boleto de avión, no sé si me explico. Entonces no era como yo ahora veo también otros de mis abogadas o abogados que han estado fuera y que vienen al año. Pues no, o sea, si me explico. Sí. Dijo, o sea, ya, Ya no. y además no extrañas, porque ahora con la sí, con los tecnología, celulares. Un mensaje, una llamada, hasta videollamada y ya. pues, allá veías y todo. cómo era su comunicación. Eso ahora lo ves como muy romántico, pero muy padre. Todo era por carta. Ajá. Sí. Todo, entonces era la emoción de ir a tu buzón. Y A recibe. ver si llegaba la carta, pues, de tu familia, Y de aparte, ¿cuánto se tardaba? O sea, tú Algo. mandabas una carta, ¿cuánto tardaba en llegar? cuánto tardaba. Y hablar por teléfono era, Carísimo. o sea, carísimo. Ya en mi época en Francia había por telecarta. Ah, ¿no? sí, Por- sí. O sea, de De tarjeta. tarjeta, sí. Pero entonces te costaba, no me acuerdo, pero no sé, hay de 20 francos, 50 y todo. Pero tú comprabas la más cara, ¿sí? Que una llamadita ya no sé, costaría centavos de franco, no me acuerdo. Pero para hablar a México te duraba 2 minutos. Nada. Entonces Carísimo. ibas viendo cómo ahí corría el reloj. Y tu mamá, rápido, pásame mi papá. Todo bien. A todos. Así corriendo, porque hacer una llamada te consumía Todo el saldo. una tarjeta, perdón, que para llamadas locales te hubiera durado 2 Sí, meses. claro. Entonces también llamar era Era- una odisea, era caro. Y entonces nada más regresó una vez. Regresé exactamente. ¿A qué? ¿A Navidad o nada más para visitar? No, fíjate que no, en Navidad no me tocó. Curiosamente regresé a los, 2 años, 7 meses. No, sí, de vacaciones. Sí regresé de vacaciones. No lo han de creer, pero para que vean, como si mi beca era muy buena finalmente. El gobierno francés, cuando cumplías 2 años sin venir, te daba un boleto Te de decían, vete France. para allá. Ah, qué padre. Qué bueno, sí. Pues era una gran beca Era entonces. una gran beca, la verdad. Por eso yo venía en Air France. Por eso la prorrogó 5 años. Exacto. Tomando una botellita de champán. Exacto. No, Entonces, sí vine. buenísimo. A Y, México. y cuando termina, bueno, cuando ya termina esta estancia, que evidentemente, pues, seguramente 1000 cosas ha de haber vivido allá, yo creo que tanto en tiempos libres como académicos, etcétera, regresa acá, creo yo, tal vez con una visión totalmente distinta, o con nuevos retos. O sea, ¿cómo llega Javier aquí? O sea, ¿con qué retos, con qué visión? Muy Ahora bien. voy para allá, voy para acá. Muy buena pregunta, fíjate, porque en un momento dado, pues como todos luego pensé en quedármelo. ¿No pensaste en quedarte? Sí, lo analicé. Pero mi doctorado, mi maestría y doctorado eran en Derecho Público. Entonces yo dije, ¿a qué me quedo? O sea, si hubiera sido, por ejemplo, si hubiera estudiado Derecho Corporativo, Sí. pues un abogado de empresa corporativo es lo mismo que esté en Shanghai, que esté en Ciudad de México o que esté en otra parte. Claro. ¿No? Sí, puede que aplicar en además todos lados. como que no hay frontera. Dije, pero yo estudié Derecho Público. O sea, ¿qué aspiro? A entrar al gobierno francés. Siendo extranjero, ya en el momento, por los cambios gubernamentales allá, cada vez era más difícil
no la nacionalización, porque nunca hubiera dejado mi nacionalidad, pero al menos la ciudadanía, o bueno, los documentos que me permitieran trabajar. Trabajé, déjenles cuentes, allá en Francia. para que veas que como a pesar de esa buena beca, pues siempre tenías necesidad de... Yo estaba en Ciudad Universitaria con una habitación subsidiada, ahí el máximo eran 3 años, no podías estar más. A los 3 años, pues tuve que buscar departamento en París y es sumamente caro, ¿no? Sí. Sumamente caro. Entonces, compartí departamento con otro mexicano de Monterrey. Conseguimos por un golpe de suerte un departamentito de 25 metros. Wow, nada. Muy chiquito. Este cuadro. Entonces nos rifábamos la recámara, la gané yo. Y en lo que era sala, comedor, cocina, todo ahí, ¿no? Entonces, pequeñito, así con el bañito, le digo, la ventana, te podías lavar los dientes, bañar, hacer tus necesidades al mismo tiempo. Ahí lo hacías todo. Estaba ahí. Pero en un barrio bien bonito de París, ¿no? Pero ahí estaba. Pero porque compartíamos renta. Pues resulta que después a él consigue un internship, o sea, un interinato. Exactamente en la Unión Europea, en Bruselas. Y se va. Y entonces me queda a mí la renta del departamento, pues que se consumía una gran parte de mi... Sí, del presupuesto. Claro. Y entonces sí trabajé 2 veces. Una en un hotel, como recepcionista y bellboy. Órale. Entonces... ¿Cuánto tiempo? Bien. Estuve trabajando como 1 año. Órale. Entraba como a la 1 de la tarde y salía a la 1 de la mañana. Wow, no estaba pesado. En los tiempos libres ahí estudiaba, lógicamente. Sí, aprovecharlo. Toda la universidad iba en la mañana. Ya después, cuando estás haciendo el doctorado, ya no vas a clases. Tienes que redactar la tesis. Entonces eso me daba libertad. Pero sí estuve ahí, pues llevándole las maletas o de recepcionista. A los que era un hotel chiquito, no estaba yo en el Intercontinental de París. Bueno, pero igual era... Porque el gobierno francés permitía a los extranjeros ciertas horas, trabajar ciertas horas y te lo permitía. Y entonces, pues yo trabajaba esas horas, ¿no? Entonces, eso pues me daba un poquito más de dinero para poder subsistir. Y entonces, ya que regresa acá a México, ¿fue directo a la Procuraduría? Te decía, entonces yo dije, ¿a qué me quedo? O sea, nunca será mi país. Siempre voy a ser extranjero. Lógicamente, yo sí decía, y no me quiero ver tampoco así tan romántico, pero yo decía, yo creo que pues mi país en todo caso es quien me necesita. O sea, lo que tengo que trabajar es allá y no por comodidad. Y me regresé. Llego a México. Fíjate, dije, quiero regresar al servicio público, que había sido poco, porque duré, ¿qué? ¿2 años? ¿1 año? En 2 años, ¿no? En poco menos, en la Proco Fiscal, ¿no? Dije, pues sí me llama la atención. Dije, pero traigo un doctorado. En Europa, aquí luego se hizo moda ser doctor y estar en el gobierno. En Europa, quien hace un doctorado va a la investigación o a ser profesor. Los profesores en Europa son muy bien pagados, es una élite, ¿no? O vas a dar clases o vas a dar la investigación. Nadie hace un doctorado para irte a gobierno o una empresa, ¿no? Sí. Acá, como que se hizo una moda, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, que empezó. Y hasta la fecha creo que... en Harvard y todos son doctores. Entonces, yo dije, venía de terminar una tesis doctoral, entonces a mí sí me llamaba mucho la investigación. Tuve un golpe de suerte porque conocí en un intercambio universitario entre París y México al director que es de la carrera de Administración Pública y Relaciones Internacionales del Colmex. Okay. Y él me invitó. Primero, fue también un poquito frustrante al principio porque el Colmex no paga, hoy pagan mucho mejor. Esos institutos en la época el Colmex vivía de prestigio. Todos
muchos grandes políticos, académicos habían estudiado allá. Entonces te pagaban simbólicamente. Salud. Entonces me dijeron, sí les interesó y me ofrecen entrar al Colmex como investigador. Para mí era un sueño, pero no me podía mantener con eso. Ellos mismos me dijeron, nos da pena, pero pues es así, empieza. O sea, no te podemos ofrecer más. Y tuve que rechazarlo porque dije, el problema es que yo ahorita, en Ciudad de México, hasta me siento más descobijado que en París. Pues en París estuve en una burbuja, becado, 5 años, con mi vida en esa parte resuelta. Dije, aquí yo tengo que pagar renta, comer, vivir. Ya tenía 30, me estuve de los 25 a los 30. Dije, ahorita, ¿de dónde? Le digo a mis papás, ahora mándeme ahora a Ciudad de México, ¿no? Sí. Dije, el problema es que tengo que buscar para vivir. Claro. Dije, no me quiten la oferta que me están haciendo, pero sí necesito. Le dijo, lo entendemos. Te proponemos algo. Danos 2 clases. Dije, encantado. Y empecé a dar clases en el Colmex. Y ahí, entonces ya de ahí vino la idea. Dije, no, pues si me tengo que reintegrar a la administración, donde, bueno, que sea un área que me guste. Y empecé a buscar con contactos. Mis primeros contactos eran profesores del Colmex. Mira, yo conozco al jurídico de economía, me conseguían una entrevista. Conozco al del Banco de México, ya iba a la entrevista y todo. Y así fue como, no fue tan rápido, me tardé como 4 años. 4 meses. Como 4 años, ¿verdad? 4 meses. Y encontré, o sea, una plaza de jurídico. De entonces era la Secretaría de Programación y Presupuesto. Okay. Y el secretario era Ernesto Cedillo. O sea, usted toda la vida ha estado en servicio público. Fuera de París, ¿no? Porque bueno. Es que no, no, allá fui bellboy. Ahí fue bellboy. Claro. Pero bueno, aquí siempre desde que regresó a servicio público. Y tenía que lavar las toallas en las lavadoras. Ajá. En las noches. Sí le tocó la Sí friega pero parisina, está bien, ¿no? porque es lo que aprende. Sí, claro. Ministro, y ya me voy a ir un poquito más adelante. Un paso antes de ser ministro, lo acaban de nombrar magistrado en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahí, ¿cómo fue el proceso de llegar ahí? Después de estar 7 años en la Procuraduría Fiscal, ahora que estuvo, aquí paréntesis, algo estaba leyendo, no sé si el dato es correcto, pero vi que estuvo también en la Procuraduría General de la República, sí. ¿o fue? Sí. Estuvo como su procurador. Su procurador jurídico de asuntos internacionales. Que mire, al final del día también se fue el tema internacional, sí. En algún momento se le generó, interesante, ¿no? ese trabajo. O sea, bien difícil. Es muy complejo. Porque si bien yo no estaba ni en SEIDO, o sea, ni en delincuencia organizada, ni en delitos federales, el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales tenía a su cargo las extradiciones. Sí, las extradiciones de las que veía. Entonces, pues eso era un área más peligrosa, más... ¿Le gustó? delicada. O sea, me encantó. Y yo, como siempre, por accidente, yo ya tenía todo el sexenio de Cedillo en el jurídico, en la consejería. Sí. Luego entra Fox, yo creí que me iban a correr porque dije, van a pensar que soy priista, cuando yo nunca... O sea, usted estaba investigando, priista, ¿no? ni me inscribí en el partido, ¿no? Entonces yo estaba en la consejería jurídica, yo les decía, yo soy orgullosamente tecnócrata, no político, pues porque no tengo las... Sí. Hay que saber ser político, ¿no? Pero cuando gana el PAN por primera vez en 70 años... Con Fox, yo dije, no, pues no fue así, curiosamente. Por la academia también me invitaron a quedarme. Y entonces me quedo, lo que fue interesantísimo, porque me tocó el cambio de régimen. Y ahí se quedó. Y ahí me quedé 4 años, y luego a los 4 años, el que era el consejero jurídico en la época, Daniel Cabeza de Vaca, no es el de Tamaulipas. Sí, no. Lo mandan de Procurador General de la República. Y me dice, vámonos. Y le dije, no, a la PGR no. Dijo, yo sé que no es tu
tu área. tu opción de aparte vida lo ni cambiaron. nada, ¿no? Pero, pues, ayúdame y todo. Me acuerdo que le dije, ¿cuánto tiempo me das para pensarlo? 24 horas. Y todos, bueno, los que conocía, esa es la joya de la corona, esa es su procuraduría. Es la que todos quieren. Y dije, pues yo no la quiero. Entonces yo creo que le voy a decir que no, y al día siguiente ya llego, y alguien me dijo, ya nos vamos. Sí. Ya le dije al presidente de la República, que ese es con nombramiento presidencial, y me dijo, y vas. Dijo, de verdad, nos va a ir bien y todo. Y sí, fue ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? interesante. 2 años, 2 años. hasta el final del sexenio de Fox. No, bien, muy interesante las negociaciones, sobre todo con las autoridades americanas. Que ahí más o menos lo que le gustaba al principio antes de lo estudiar que, Derecho. Exactamente, antes de estudiar Derecho. Sí, pues, tal vez pero no era el, ¿no? Sí, pero nunca no lo era el pensé. canciller en embajada. Sí, no. Acá era la agenda de Acá era la seguridad con los operatividad. americanos. Sí. Entonces acá eran unas broncas Sí, tremendas. Era distinto. Tremendas, ¿no? Sí, era interesante porque pues, me enseñó mucho de la problemática pues, que ya traíamos cuando todavía éramos país de tránsito para la cocaína y todo eso, cuando empezaron las drogas ya artificiales a entrar por México. O sea, porque bueno, pues país de tránsito, pues, por lógica, si en Sudamérica se produce, pues, ¿sí? Pues Pasan por acá. somos país de tránsito, ¿no? En marihuana no somos de tránsito, pero digamos en cocaína sí, ¿no? Pero cuando empiezan las drogas, Sí, a las exactamente, sintéticas, ¿no? y que entraban los componentes por México, o sea, sí te abre un panorama de crisis y de confrontación con los Estados Unidos, aunque esas instancias, bueno, en mi época, y yo creo que también ahorita sí debe ser, trabajábamos cerca, era como un matrimonio de conveniencia. Okay. Tenían que trabajar con nosotros porque era mutua la colaboración. Sí. Nos necesitábamos. Eso lo aprendí ahí. Ahí dejas de ver a los Estados Unidos como, ¿sí? Y decir, tienes el mismo problema que yo. Es más, tú tienes el consumo. Sí, yo Claro. nada más soy tránsito. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo mutuo porque tú eres el primer mercado del mundo. Entonces, así como exporto y soy el primer exportador de automóviles, Estados Unidos, pues este es un mercado. Entonces, no me recrimines a mí porque esto entre por México, por donde quieres que entre. Sí. El problema ¿Sí me al final explicó? es tú, el Entonces, consumo. el empezar a hablar de tú por tú, eso me enseñó muchísimo. Sí, El decir, no necesitamos, sí. fue bien Ahí como cuántos años interesante, tenía. pero- No, ¿qué serían? Como 40, por ahí. Yo creo. Sí. 39, 38. Yo creo. Y ahí digo, antes de pasar ya al tema de todo de cómo es que regresa al colegiado, el estrés, ¿cómo lo manejaba o cómo lo manejaba en ese momento? Porque, a ver, o sea, son negociaciones que al final del día pues no estás hablando de cosas sencillas, ¿no? Lo manejaba a través del ejercicio. Sí, ya hacía hacía ejercicio. Debo de reconocer que una época de mi vida fumé. Después tomé un tratamiento para dejar de fumar, porque era un fumador de estrés. ¿Sí me explico? Desde que estaba en la consejería, yo llegaba, prendía mi computadora y el primer bomberazo, nomás que ahí el bomberazo es cada hora, ¿sí? El café y el cigarro, ¿no? Entonces, quitarte esos hábitos fue bien interesante y lo logré. Sí. ¿Y ya cuánto tiempo llevas sin fumar? No, ya tengo mucho tiempo. Después espérame, no puedo decir que lo retomé. A veces con la copita, Ajá. Se antoja uno. Se antoja uno. sí, pero no paso de 2. Y luego pasan 4 meses sin... No pasa. Pero nunca, ni en mi casa, ni en un coche, ni en vacaciones, nada. De repente, y es bien, fíjate lo que es el vicio, porque luego es que estés con la copa y que alguien más fume.
Sí, porque yo he estado con la copa, con amigas, con amigos, y nadie fuma y no te pasa por aquí. Es cuando alguien saca uno. Se antoja ahí. Pero ahorita ya no me considero fumador. O sea, yo no tengo cigarros. Fumo de gorra. Cuando estoy tomando y que digo, ay, ya sé, y que alguien saca uno, pues sí, dame cigarro. Regálame. Ministro, ya en esta etapa que está nombrado como magistrado en la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿cómo empieza el proceso cuando lo proponen para ser ministro de la Corte? Brevemente les tengo que decir que yo nunca había antes estado en una terna. Ajá. Pero sí debo decirles que había habido 2 ocasiones donde estuve muy cerca. Incluso hay gente que me conoce que dice, y ya había... No, nunca llegué. Okay. Por X o Z se caía. ¿Sí me explico? Sí, no. 2 muy, muy cercanas. Donde yo dije, bueno, ya está, me voy a mandar a hacer la toga. Y la toga se quedó ahí colgada. Hasta que llegó. No, y fíjate lo que es la vida. Entonces, cuando yo ya llego como magistrado, me nombran por 10 años, yo ya había cerrado esa etapa de pretender llegar a la corte. Yo dije, yo vengo por 10 años. Se da la vacante. Y me acuerdo porque mis colegas de la sala superior me decían, ¿no vas a intentar, no vas a hablar con...? Dije, no, porque no. O sea, lo buscas, o sea, no se da... No soy político, no tengo la cercanía como tan para que el presidente en ese momento te escoja. Yo creo que los parámetros para escoger pues pueden ser otros, entonces no, yo vine 10 años y me voy a quedar en el tribunal. Después creyeron que estaba mintiendo, porque en eso estaba cuando llegó una llamada inesperada, totalmente inesperada, del entonces consejero, que no éramos amigos y nos conocíamos, y me dijeron, ¿te puedes venir a tomar un café? Algo, sí, algún tema o algo. Yo dije, igual, generalmente la autoridad va a tu oficina, no vas tú. Me dijo, no es un tema. Sí, jurisdiccional. Jurisdiccional, ¿sí me explico? Pues sí, ya fui. Y es la primera vez que me dio la posibilidad, que me dejó ver que sí estaba pensando en mí. Y me explicó, en el momento que el presidente había instruido que quería a alguien en un proceso que no fuera de desgaste, alguien que pudiera transitar por las 3 principales fuerzas políticas, que tuviera buen reconocimiento, venía de procesos muy desgastantes, entonces quería algo que pudiera transitar, ¿no? Y entonces, pues en la auscultación están pensando en ti, te digo para que te prepares. Yo salí de ahí y dije, esto no lo voy a comentar absolutamente con nadie, ni con mi familia, porque no sé, la verdad. Pues ya desconfías también, un poco, dices, no será, no me vayan a usar para algo, no sé, o me dicen eso y todo, no hice nada, ni dije nada, dije no. Y llegó una segunda llamada y me dijeron, no, pues ya va en serio. Y vos te va a recibir el presidente para platicar contigo. Y ya te dije, ahora sí ya nómbranos un enlace, tienen que preparar todos los papeles, documentos y todo. Yo dije, pues ya lo tengo aquí, ya lo tenía listo. La de emergencia, ¿no? Claro, pues desde la vez pasada. Entonces, y así fue como, pues ya me dijeron, vas a ir en la terna. Y aún así me quedé callado. Nadie supo, ni mis colegas, ni mis abogados amigos, que los había dejado, casi todos estaban en la Procofiscal. Y no me los pude llevar al tribunal porque el tribunal no tenía los lugares y todo. Era la Procofiscal, éramos 300. No había. Entonces le dije, no me los puedo llevar porque pues les va a ocasionar un daño, y además los salarios están en otro nivel, ¿no? Entonces, pero ni a ellos, había
O sea, uno de mis abogados me sirvió con Top Secret de enlace para empezar a ver y a preparar todo. Y yo dije, hasta que llegue al Senado, yo digo. Y me lo quedé calladito. Y ya después de este proceso del Senado, cuando dicen Javier Lainez, ¿cómo sintió eso? O sea, no me imagino el sentimiento Pues sí. O sea, y más porque lo había buscado, ¿no? O sea, era lo que ya esperaba. Y ya lo que quería. decía hace ¿Qué rato, lo o sea, esperaba? como- En la que nunca esperé. Ajá, Exacto. porque Ni ya había creí, tenido, ¿no? Es la que se dio. Sí, Ya había te tenido digo, las ternas no había y llegado eso, a la sí. terna, pero ya te digo, había otras 2 ocasiones donde se alinearon los astros y decían, vas a ser tú. Y Y de a la hora de repente- la hora, no, pues llegó fulanita o fulanita. ¿no? Esa es la tercera, la vencida. Entonces ya dije yo, no. No, y Que ahí un poquito está ¿Qué se retomando lo que le siente? pasó en Francia, ¿no? De, pues no era mi momento, pues después fue, y ahora en eso no era su momento y ya Exacto. le tocó. ¿Cómo dicen cuando... Cuando te Cuando toca, te toca, aunque te te quites. aunque te quites, y cuando no toca, aunque te pongas. ¿no? Exacto, No sé algo cómo. así, ¿no? Entonces, no, pues sí es un proceso bien difícil, bien complicado con las senadoras y los senadores, Ujú. porque además son partidos distintos con ideología distintas y exigencias distintas. Entonces, igual un posicionamiento tuyo puede hacer que pierdas votos de un lado. Claro. Los ganarás el otro, pero los pierdes. Entonces es bien complejo, bien desgastante, bien difícil como proceso. Los nervios a tope. Sí, ¿no? Los no, nervios imagino. al tope, al tope, ¿sí me Sí. explico? Porque decir cualquier error, igual esto se cae, ¿no? Sí, claro. Y ya cuando pase, dicen, bueno, pues ya tenemos una foto que hace ratito nos estaba Sí. diciendo que es el momento en que le entregan. Ya. O sea, ese momento que... Yo te voy a decir una cosa, todo el mundo dice, sí, es el más emocionante de mi vida y todo. Yo, en serio, lo viví como el peso de una responsabilidad. Ok. Yo la verdad me tardé, y lo digo con toda franqueza, muchos años en sentirme digno de llegar a la corte. No porque fuera indigno por otras razones, pero yo decía, no. O sea, Sí, eso es la corte. Es es el la top de lo corte, top. ¿sí me explico? Entonces, no tengo los méritos y todo, ¿sí me explico? Y así te va pasando, desde la primera vez que oyes o que ves por primera vez en el periódico, se menciona Lainez, Sí. piensas, ¿no? Pero muy al principio yo decía, no, o sea. Sí, sí, sí. Entonces, cuando llega el momento y que llegas, si sientes el peso de la responsabilidad, Bueno. de las expectativas que despertaste. Déjenme decirle, como yo había estado tantos años en la consejería sumé 11 Ujú. y 7 de procurador, yo cabildeaba en la corte. Entonces conocí a todas las ministras y los ministros, porque vine aquí a ver muchísimos asuntos, Ujú. a sostener la constitucionalidad de muchísimas reformas. Claro. ¿No? Entonces su papel era... Cuando en la PGR, Ujú. en la Corte había 7 amparos de extradición de etarras que estaba reclamando España Claro. con el delito de financiamiento al terrorismo Ujú. y que se ampararon. Entonces, Tenía que... yo vine claro. exactamente, ¿no?, a convencer porque no debía proceder el amparo, en fin. Entonces, los conocía y entonces muchas de las ministras o ministros me decían, pues estamos esperando acá porque... Entonces, sí me explico, todo eso fue tejiendo pues esta idea, pero ya cuando llegas dije, pues son las expectativas, ¿no? De que sí esté a la altura del cargo. Claro. O sea, dentro de la gran, Satisfacción. inmensa satisfacción, o que dices tú, soy ministro de la Suprema Corte, es cierto, ¿no? Pero si dices, híjole, La gran responsabilidad. lo más importante es cómo responder a eso, Ujú. a las expectativas pues, que Generando. generaste, ¿no? O de todos los que te apoyaron, de los propios colegas ministros, ¿no? Y supongo que su llegada aquí a la corte pues fue amena por esto que dice, ya Sí. tenía
el conocimiento, ¿no? O sea, ya conocía el lugar y ya conocía a los ministros. Claro. Entonces yo supongo que fue bastante ameno. Sí, fue muy, muy ameno. Ministro, pues lamentablemente estamos llegando al final del programa y de verdad, qué lamentable porque nos podríamos seguir con todas las historias que tiene. Pero siempre nos gusta hacer 3 preguntas a nuestros invitados. La primera es que nos diga algún libro que le marcó la vida, puede ser o no de derecho. La segunda, algún consejo que le daría, o más bien ahí sí me incluyo, que nos daría abogados, abogadas jóvenes que nos gusta esto de la carrera judicial. Y bueno, desde su experiencia, no solo la carrera judicial, ¿no? Y la tercera, que esta es difícil, una frase o palabra que sienta que lo describe, que sienta que describe a Javier Lainez. Un libro que me haya marcado, dices Sí, tú. que le haya marcado la vida. Yo te voy a decir, el primer libro que me marcó fue Cumbres Borrascosas, Qué bueno. de Emily Bronte. Es una novela formidable. Y a mí me marcó, porque la leí muy joven y fue como de veras, yo creo que preadolescente o adolescente, donde los jóvenes, o sea, a esa edad no les eso, pero donde me empezó a abrir así como imaginarme Inglaterra, imaginarme... Sí, ¿no? es muy bonita. Exactamente, ¿no? Es una de los... Después me han marcado mucho. Les recomiendo Las intermitencias de la muerte. Es una joya también, mucho más reciente, desde luego. Ok. Un consejo, yo a las chavas y a los chavos siempre les digo, híjole, si sigan sus sueños hasta el final. Si hay que seguir un sueño hasta el final, porque no tienes límites, de verdad no tienes límites. ¿Sí? Y yo lo veo, digo, en parte, ¿no? De su vida. O sea, yo les dije que, pues siendo clase media y todo, pues imagínate, secundaria, si yo iba a pensar vivir en Europa. Para mí era impensable, económicamente. ¿Sí me explico? Tú vas tejiendo los pasos y dices, yo quiero eso. Claro. Wow. Entonces, de veras que si sigues el sueño, se logra. Y si no se logra de esa manera, luego la vida te explica por qué no. Lo entiendes, pero hay otra cosa. Entonces yo sí les digo, no tienen imposibles. Sí. Aunque parezca que no tienes los medios y que no se puede y que todo. Siempre hay una manera. Siempre hay una manera. Ok, ¿no? Y la última. La más difícil. La más difícil. ¿Con qué me describiría a mí? Sí. Yo creo que estudioso. Y lo otro va a sonar bien soberbio, pero yo creo que honesto. Intelectual. Saber reconocer cuando me equivoqué, esto está mal y todo. ¿Sí me explico? Sí. Y en lo demás también. Sí, ¿no? Siempre les digo una frase que... 2 frases, esas son de mi madre. Y sabes que el otro día descubrí una carta que me dio cuando me gradué. Y ahí están las 2 frases. Nunca pases por encima de nadie para obtener tus objetivos y nunca hagas nada de lo que tengas que avergonzarte. Entonces, siempre eso sí lo he seguido. Hay veces que hay que decir no, que quiero ver a la gente a los ojos. Y creo que eso a mí me parece bien importante, sobre todo en un país como México. Sí. Bueno, en cualquier parte, pero eso. Buenísimo. Pues de verdad, muchísimas gracias, ministro. Yo creo que tal vez hable por todos, pero por lo menos hablo por mí. Creo que tener perfiles como usted en nuestro tribunal, en nuestro máximo tribunal, es un privilegio para nosotros como mexicanas y mexicanos. Le agradecemos también la sencillez que nos haya arropado usted el día de hoy aquí en sus oficinas. Y de verdad, muchísimas gracias por ver estas emisiones, por ver estos capítulos. Síganos para poder ver otras entrevistas de igual manera súper interesantes. Síganos en nuestras redes sociales, Spotify, en Facebook, Instagram y todas las demás habidas y por haber. Y nos vemos en una siguiente emisión. Muchísimas gracias y muchísimas gracias, ministro. Gracias. Recuerda seguirnos en Digesto. Danos like, comparte y suscríbete.